Saludos y bienvenidos a otro programa más de Buscando la Verdad. Este es tu hermano en Cristo Gelson, invitándolos a que me acompañen con el estudio bíblico para el día de hoy. Para comenzar este programa, quiero dejar establecido lo siguiente. Antes que todo, el programa no es uno con la intención de señalar, criticar y mucho menos juzgar a ninguna persona o denominación en particular, pero sí estaré mencionando cierta denominación, quien es la razón del programa de hoy. Pero lo que se diga aquí no va dirigido a la denominación en general, sino a un grupo de personas que bajo su ignorancia ofenden y critican a las demás, basándose en que ellos son el verdadero pueblo escogido de Dios y que ellos son los que tienen la verdad. Algo arrogante, diría yo. En estos días, un grupo de personas de esta denominación y que residen en varios lugares de Latinoamérica se envolvió en un tema para el cual me hicieron una invitación y yo con mucho gusto acepté. Cuando el tema se comienza a desarrollar, me doy cuenta que su línea de pensamiento y su intención era tratar de no solo convencer, sino de hacer entender e imponer a todo aquel que no persevera en su denominación que estos tenían una verdad o nueva luz, como ellos le llaman, respecto al tema, la cual Dios les había dado mediante su profeta y cofundadora de su denominación, y cualquiera que no aceptara esta nueva luz se exponía a perder su salvación. De hecho, ellos argumentaron que de no obedecer las palabras de su profeta, eso es un pecado. Dios tenga misericordia. Ellos procuran que los escritos de su profeta sean elevados al mismo rango de la palabra de Dios, llamándola a ella la luz menor. También intentan hacer que las escrituras armonicen con sus escritos, en vez de ser lo contrario. Su interpretación bíblica del tema era triste y muy equivocada, ya que estaba basada en los escritos de su profeta. Tengo cientos de amigos en esa denominación y por tal razón hago la distinción de que no todos piensan igual, pero puedo asegurarles que una gran parte de esta denominación sí piensan como este grupo del que les vengo hablando. Habiendo establecido todo esto, demos comienzo con el programa de hoy, pero no sin dar las gracias a todos ustedes por escucharnos y por todo el apoyo que hemos recibido por parte de ustedes con relación a este programa. El tema de hoy: ¿ordenó Dios que no comiéramos carne? Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre. Gracias por permitirnos llegar con vida hasta estas horas de la noche. Pedimos humildemente que este estudio de tu palabra que vamos a comenzar sea tu Santo Espíritu quien lo dirija, porque a Él enviaste para que nos guiara a toda verdad. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Comenzamos el programa con una pregunta obligada. ¿Dónde en las Escrituras ordenó Dios el no comer carne? He leído las Escrituras y en ningún lugar he podido encontrarlo. Ahora, lo que sí he leído es que Dios sí permitió al hombre el comer ciertas carnes. Voy a comenzar dando ejemplos bíblicos de esta autorización y dirección de Dios respecto a la carne. Comenzamos con los siguientes capítulos que se encuentran en el libro del Génesis, el capítulo 8 y el capítulo 9. Aquí, luego de que el arca estuviera sobre las aguas por tantos días, cuando por fin las aguas se retiraron y la tierra quedó seca, Noé salió. Lo primero que hizo Noé fue un altar para elevar un sacrificio a Dios. Génesis 8:20. Este sacrificio fue visto y recibido con agrado por el Señor, quien luego bendijo a Noé y a su familia. Es en ese momento, luego de la bendición a Noé, que Dios lo autoriza a comer de todo lo que se mueve y vive. Génesis capítulo 9. Leamos. Dice: todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes. Os lo he dado todo. Palabra de Dios. Génesis 9:3. La única advertencia que Dios da a Noé es que si come carne, no la coma con su sangre. Leamos Génesis 9:4. Dice: pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. ¿Por qué la sangre? Porque la sangre es precisamente la vida, tanto del animal como del ser humano, el cual fue creado a imagen y semejanza de Dios. Vean lo que dice Génesis 9:6.
el que derramare sangre del hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Palabra de Dios. Así que aquí ya se está sentando el precedente de que el hombre podía comer carne bajo la autorización de Dios. El próximo ejemplo lo encontramos en las mismas escrituras, esta vez en el capítulo 12 del libro de Éxodos. Aquí se habla de la última plaga que recibiría Egipto como castigo por parte del Señor. Antes de que los primogénitos fueran muertos para proteger al pueblo de Israel, Dios dio la siguiente orden: hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Éxodos 12:3. Luego de esta inicial instrucción, Dios procedió a señalar lo que habrían de hacer con el cordero. Nos dice Éxodos 12:5-8 lo siguiente: el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Palabra de Dios. Podemos ver claramente cómo el mismo Dios creador ordenaba y autorizaba a su pueblo el consumo de la carne. Continuamos viajando por las escrituras con relación a este tema. El próximo ejemplo bíblico lo encontramos en el capítulo 11 de Levíticos. Aquí Dios estaba haciendo la distinción de los animales que el hombre iba a poder comer y los que no, porque estos serían catalogados como inmundos. Jehová comienza diciendo a Moisés y a Aarón: de entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumía, este comeréis. Levíticos 11:3. Pero luego, en el versículo 4 del mismo capítulo 11, comienza señalando cuáles son los animales que no se pueden comer por mandato de él. Nos dice: pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis de estos. Palabra de Dios. Más adelante, en el mismo capítulo 11 de Levíticos y el versículo 8, Dios da la razón por la cual estos últimos animales no se podían o pueden comer. Dice: de la carne de ellos no comeréis, ni tocaréis su cuerpo muerto, lo tendréis por inmundos. Palabra de Dios, porque eran considerados animales inmundos. Hasta ahora no hemos encontrado nada con relación a la prohibición del consumo de carne por parte del Señor, solo sobre aquella carne que proviene de animales inmundos. Continuamos con otro ejemplo bíblico. Esta vez nos vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 12, versículos 15 al 16. Dice allí: con todo, podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. El inmundo y el limpio la podrá comer, como la de la gacela o de ciervo. Solamente que sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. Palabra de Dios. Nuevamente vemos la advertencia que se le dio a Noé en el Génesis 9, versículo 4, que no comiera el animal con su sangre. Ahora bien, quiero señalar la siguiente expresión en el versículo 15 que acabamos de leer. Dice: según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado, el inmundo y el limpio la podrá comer. Al mencionarse aquí la autorización de animales inmundos, uno podría pensar que hay una contradicción con lo dicho por Dios en Levíticos 11 con relación a los animales impuros. Pero esto tiene una explicación bíblica que la encontramos en el mismo capítulo 12 de Deuteronomio, los versículos 20 al 28. El problema que los versículos 15 al 16 procura resolver es el de sacrificar animales para la comida después de la conquista de Canaán y después del establecimiento del santuario central. Era imposible para un israelita que vivía lejos del santuario central sacrificar un animal
para comer. La ley declara que el pueblo podía sacrificar animales y comer su carne como parte de su dieta todas las veces que deseaba, pero cada persona tenía que reconocer la santidad de la vida de los animales y disponer de su sangre de una manera ritualmente aceptable. Esto lo confirma los siguientes versículos de Deuteronomio 12, versículos 20 al 21. Dice allí: cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, como él te ha dicho, y tú dijeres, comeré carne, porque deseaste comerla conforme a lo que deseaste, podrás comer. Si estuvieres lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según todo lo que deseares. Palabra de Dios. Hasta aquí no hemos encontrado nada que nos diga que Dios prohibió el consumo de carne al hombre luego del diluvio. Entonces, ahora esto crea una interrogante. ¿De dónde la Iglesia Adventista del Séptimo Día trae este asunto de la prohibición de comer carne como un mandato o ley de Dios? Esta pregunta es muy sencilla de contestar, puesto que la Iglesia Adventista, la gran mayoría de sus creencias y posturas provienen de la señora Ellen G. de White. Son los escritos de la señora de White, de donde muchos hermanos han adoptado y hasta asegurado que Dios no solo cambió, sino que el régimen alimenticio de Adán y Eva en Edén es lo que Dios ha establecido como una regla pro salud. El asunto con esto es que, ¿dónde está ese cambio en la Biblia? Por lo menos, si fuese así, ese cambio debió haber estado en el canon del Nuevo Testamento, de lo cual estaremos hablando más adelante. De hecho, el Nuevo Testamento, lo que encontramos es a Pablo escribiendo sobre este asunto de una manera muy diferente a como los adventistas lo traen. Pablo hace claro que uno no debe criticar a quien hace lo que uno no tiene por costumbre hacer. Pero antes de tocar a Pablo y además tocar palabras de nuestro Señor Jesucristo, quiero continuar tocando citas y escritos de la señora White que los adventistas utilizan para dar por sentado que Dios no solo hizo el cambio, sino que también hizo la prohibición del consumo de carne. Los adventistas interpretan que Génesis 1, versículo 29 fue el plan de alimentación de Dios para el hombre originalmente y por tal razón hay que obedecerlo. Veamos el versículo. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Palabra de Dios. Estos alimentos que le fueron dados a Adán y a Eva se mantuvieron vigentes hasta el diluvio, pues luego que las aguas bajaran no había vegetación alguna que pudiera brindar semillas y frutos para comer. Es por tal razón que Dios mismo autorizó a Noé a comer carne animal. Si volvemos al Antiguo Testamento, esta vez en el libro de Éxodos, capítulo 16, versículos 11 al 12, nos dice lo siguiente: y Jehová habló a Moisés, diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, hábleles diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Palabra de Dios. Es muy cierto que el pueblo de Israel murmuraba en contra de las decisiones que hacía Moisés entregadas por Dios. Cuando Dios le envió carne, aves del cielo, no lo hizo porque ellos estaban murmurando ni para complacerlo, sino que, como termina el versículo diciendo, para que ellos supieran que Él es Jehová, su Dios, y por tal razón sus necesidades eran suplidas por Él. Ahora, si pensamos que Dios había prohibido la carne, ¿por qué entonces habría de proveerle carne al pueblo de Israel? Quiero leer una cita de la señora Ellen G. de White con relación a estos versículos que hemos leído y lo que ella dice que fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Leamos: por haberse apartado del plan señalado por Dios en asuntos de alimentación, los israelitas sufrieron graves perjuicios, desearon comer carne y cosecharon los resultados. No
alcanzaron el ideal de carácter que Dios les señalara ni cumplieron los designios divinos. Preferían lo terrenal a lo espiritual y no alcanzaron la sagrada preeminencia a la cual Dios se había propuesto que llegasen. Del libro Ministerio de Curación, página 241, párrafo 2. Con esta cita, ella y los adventistas destacan que el comer carne trae consecuencias negativas mentales y espirituales. Pero hermanos, esto lo escribió un ser humano pecador igual que tú y yo, y no Dios, donde en las Escrituras se menciona que la carne ha sido la causa del pecado y que por ende ha afectado nuestro estado espiritual ante Dios. Les voy a leer una cita donde este asunto de la carne y la espiritualidad afectada son un hecho de acuerdo con la señora White. En el año 1896, la señora Elena G. de White revela que comer carne afecta la espiritualidad y que la ignorancia y violar este tema es pecado. En el tercer tomo de su libro, Mensajes Selectos, página 330 a la 331, ella dijo lo siguiente: no conocéis el peligro de comer carne simplemente porque vuestro apetito lo reclama. Al participar el hombre de este régimen, coloca en su boca algo que estimula pasiones que no son santas, emociones impías que llenan la mente y las percepciones espirituales se nublan, pues la complacencia propia tiende a corromper el gusto y el juicio. Al servir en vuestras mesas esa clase de alimentos, vais en contra de la voluntad de Dios. Se produce una condición de cosas que os inducirá a desatender los preceptos de la ley de Dios. Estas son palabras de la señora Elena G. de White, tomo 3, Mensajes Selectos, página 330 a la 331. Yo automáticamente encontré varias contradicciones en esta cita, pero les voy a señalar una que sé que arrojará luz sobre todas las contradicciones aquí dichas. Elena G. de White dice: al servir en vuestras mesas esa clase de alimentos, vais en contra de la voluntad de Dios. Pero ya hemos probado con las Escrituras que Dios lo autorizó y dio las instrucciones para el consumo de la carne. Entonces, ¿cómo estamos en contra de su voluntad por comer lo que Él mismo nos autorizó? En esta cita, ella dice: emociones impías llenan la mente y las percepciones espirituales se nublan, pues la complacencia propia tiende a corromper el gusto y el juicio. Sí, eso es cierto. Las emociones causadas por nuestra carne y no por el espíritu son impías y te llevan a pecar. Esto lo dice las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 al 17 y del 20 al 21. Es nuestra carne pecaminosa la que nos lleva a caer en pecado, no la carne del animal que vamos o estamos consumiendo. En ese mismo año, 1896, la señora Elena G. de White escribió lo siguiente con relación nuevamente al tema de la carne. Lo que comemos y bebemos tiene una influencia importante sobre nuestras vidas y los cristianos deben conformar sus hábitos en el comer y beber con las leyes de la naturaleza. Debemos sentir nuestra obligación hacia Dios en estos asuntos. La obediencia a las leyes de la salud debe ser materia de estudio ferviente, pues la ignorancia voluntaria sobre este tema es pecado. Tomo 3, Mensajes Selectos, página 332. ¿Qué me llama la atención de esta cita? La siguiente declaración de la señora Elena G. de White dice: la obediencia a las leyes de la salud deben ser materia de estudio ferviente, pues la ignorancia voluntaria sobre este tema es pecado. En esta cita veo dos cosas incorrectas y penosas. Primero, no hay tal cosa como leyes de salud
en las Escrituras. Segundo, es una prueba más de cómo los adventistas elevan los escritos de esta señora al mismo nivel de las Escrituras, pues ella misma dice que ignorar voluntariamente esta ley o este tema es pecado, y por eso es que ellos van y lo pregonan y dan por sentado que está en las Escrituras y es una ley nueva de Dios. Queridos hermanos, la Biblia define el pecado como una rebeldía y desobediencia a Dios, no a las leyes o estatutos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La señora Ellen G. de White condena los pastores que no solo comen carne, sino que tampoco enseñan lo que la señora White llama y exige como ley a los adventistas, la reforma pro salud. Leamos esa cita. Ningún hombre debe ser consagrado como maestro del pueblo mientras su propia enseñanza o ejemplo contradiga el testimonio que Dios ha dado a sus siervos para que presenten con respeto al régimen, porque esto traerá confusión. Su falta de consideración por la reforma pro salud los descalifica para presentarse como mensajeros del Señor. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 545, versión 1901 al 1902. Además, en el mismo libro dice que ninguno de nuestros ministros presente un ejemplo malo en el consumo de carne. Vivan ellos y sus familias a la altura de la reforma pro salud. Nuevamente, consejos sobre el régimen alimenticio, página 478. En otras palabras, y en una clara advertencia a sus pastores, si comes carne y no enseñas en la iglesia este plan llamado ley y reforma pro salud, no puedes ejercer el ministerio del pastorado. Cosa absurda. Es tan seria la cosa cuando se trata de los escritos de esta señora que hasta son amenazados los pastores a través de sus salarios si no los obedecen. Leamos esta cita. ¿Quiere cualquiera de los que son ministros del Evangelio y que proclaman la verdad más solemne que haya sido dada a los mortales dar el ejemplo de volver a las ollas de Egipto? ¿Quieren los que son sostenidos por el diezmo de la tesorería de Dios permitir que la gula envenene la corriente vital que fluye por sus venas? ¿Harán caso omiso de la luz y las amonestaciones que Dios les ha dado? Libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 485. Para informarles, en la Iglesia Adventista del Séptimo Día los pastores son sostenidos, o mejor dicho, sus salarios son sostenidos en base al diezmo recaudado en las diferentes iglesias alrededor del mundo. O sea, a poco recaudo, menos salario o despido. Tan sencillo como eso. Si no hablas de la ley pro salud establecida por Ellen G. de White, de acuerdo a ella, no cobras. La señora Ellen G. de White vaticinaba que debido a la insistencia del consumo de carne en las filas del adventismo, muchos abandonarían al pueblo de Dios. Escuchen la siguiente cita. Muchos que están hoy solamente medio convertidos con respecto al consumo de carne abandonarán el pueblo de Dios para no andar más con él. Consejos sobre el régimen alimenticio, página 456, 1902. Personalmente, no creo que por comida se desligue alguna persona de ninguna iglesia, al menos que no sea obligado el asunto para pertenecer a esa entidad, en cuyo caso creo que nadie miraría servir a Dios en un lugar así. Vamos a ver qué nos dice el Nuevo Testamento con respecto a este tema de la carne, porque si Cristo, que es un nuevo pacto, hubiese hecho algún cambio con este asunto, aquí estuviese registrado. Veamos el primer ejemplo, a través de la parábola del hijo pródigo expuesta por nuestro Señor Jesucristo. Él mismo pone el ejemplo de comer un becerro para celebrar la llegada del hijo pródigo. Lucas capítulo 15, versículo 23 dice: y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Si hubiese sido un nuevo mandato, todos sabemos que Cristo no hubiese inducido a comer carne mencionando el becerro en la parábola.
También el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, habló sobre el asunto de la carne. Escuchen, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 25. Pablo escribió: el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Alabado sea Dios, palabra de Dios. Romanos capítulo 14, versículo 3. Escuchen lo que el apóstol Pablo también nos dice en el libro de Romanos capítulo 14, versículos 15 al 17. Dice allí: pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Aleluya. Pablo describe algo muy importante en los siguientes versículos que les voy a leer. Se encuentran en el libro de Romanos, el mismo capítulo 14 y los versículos 19 al 20. Dice allí: así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Palabra de Dios. Hermanos adventistas, este asunto de estar señalando a aquellas personas que comen carne porque su profeta Elena G. de White dijo que era un pecado, ustedes tienen que profundamente revisarse ustedes mismos, porque hasta ahora en las escrituras no hay tal cambio, tal negación. Y lo que está escribiendo Pablo aquí, que ustedes están causando divisiones y quitándole la paz a aquellas personas que no comulgan con sus pensamientos, y eso es totalmente peligroso. Y quiero aclarar, no tengo nada en contra de la iglesia adventista, porque cada cual sirve donde se lo propuso en su corazón hacer. Pero cuando se trata de que cualquier denominación, no solamente la adventista, quiere imponer creencias suyas propias, su propia doctrina, y que no son sostenidas con la palabra de Dios, yo voy a salir al frente para dejar saber la verdad de Dios, no la verdad del hombre. Hermanos y hermanas, el legalismo en la iglesia es algo extremadamente peligroso. Hay libertad en Cristo. El mismo apóstol Pablo nos vuelve a decir, y esta vez vamos a leer en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 16 al 17. Dice allí: así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben, o con respecto a días de fiestas religiosas, de luna nueva o de reposo. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Alabado sea Dios. Para ir finalizando ya, quiero dejar claro que hemos mostrado con la palabra de Dios que la doctrina del vegetarianismo y la prohibición del consumo de la carne por parte de Dios no está registrada en las Santas Escrituras. Dentro de la iglesia adventista es su propia profeta Elena G. de White quien lo dice, y a su vez contradice la palabra de Dios, imponiendo prohibiciones inútiles que tampoco Cristo enseñó. Escuchen esto. Conozco personalmente amigos pastores adventistas, así como hermanos dentro de la iglesia adventista, que se presentan los sábados en la iglesia y luego del servicio, en el almuerzo que ellos acostumbran tener, son los más vegetarianos del mundo. Luego los he visitado y en sus hogares comen todo tipo de carne autorizada por Dios. ¿Por qué esta hipocresía? Porque tienen temor a ser sancionados de irse en contra de una equivocación crasa de su propia profeta. Miren lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 46. Dice: y él dijo:
Hay de vosotros también intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aun con un dedo la tocáis. Palabra de Dios. Esta carga impuesta a los hermanos de la iglesia adventista es un total legalismo y absurdo de la señora White. Ahora bien, hay un tipo de animal que Dios sí tajantemente prohíbe consumirlo sin duda alguna. Si vamos al libro de Isaías, capítulo 66 y el versículo 17, leemos lo siguiente: los que se santifican y los que se purifican en los huertos unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, juntamente serán talados, dice Jehová. Palabra de Dios. Hace un momento atrás les mencionaba que muchos adventistas elevan los escritos de la señora Elena G. de White al nivel de las mismas Sagradas Escrituras. Pero yo no los culpo, porque esto es algo que ella misma dice. Acuérdense que para los adventistas todo lo que la señora Elena G. de White escribió era una nueva luz, aparte de lo que ya está establecido en la palabra de Dios. Leamos esa cita de la señora Elena G. de White. A nuestro pueblo se le ha dado preciosa instrucción contenida en los libros que se me ordenó escribir. ¿Cuántos leen y estudian estos libros? La luz que Dios ha dado puede ser considerada con indiferencia e incredulidad, pero esta luz condenará a los que no eligen aceptarla y obedecerla. Mensajes selectos, tomo 3, página 408. Ahí está, hermano. Ella misma elevó sus escritos como una luz dada de Dios, de la cual escribió, y el no obedecerla será motivo de condenación. Esto es una total herejía y una locura. Y de esta herejía hay una clara advertencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 y el versículo 18. Dice allí: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Palabra de Dios y advertencia bien clara. Queridos hermanos y hermanas, no hay nada malo en querer aconsejar a otros a que traten de llevar un buen régimen alimenticio. De hecho, el cuerpo como templo del Espíritu Santo hay que cuidarlo. Pero de ahí a decir o asegurar que Dios cambió lo que Él mismo autorizó, o sea, que ahora ya no se puede comer carne, hay una gran diferencia. Inclusive cuando se dice que esto es ahora una nueva luz y un nuevo mandato de Dios. Sé que hay muchos hermanos adventistas escuchando este programa y sé que estos mismos lo van a pasar para adelante. Pero quiero que ustedes tengan una cosa en mente. No estén pensando que yo he cambiado o adulterado las citas de la señora Elena G. de White que yo he leído aquí en este programa. Todas se las he dado con libro y página. Ahora bien, esta es la misma retórica que ustedes utilizan para defender sus puntos cuando alguien los confronta con la palabra de Dios y los escritos de esta señora. Yo no he creado este programa, no lo he traído para criticarlos a ustedes, sino para corregir y tratar de que ustedes entiendan que ustedes no pueden estar imponiendo lo que ustedes quieren creer a las demás personas y más aún llamarlo una nueva luz, una nueva ley de Dios. Oremos. Gracias, Señor, por habernos dado la oportunidad de presentar otro programa más donde solo buscamos que seas glorificado y enaltecido tú y solamente tú. Que si ha habido alguna duda en los corazones de aquellos que nos han escuchado, las mismas hayan sido aclaradas por tu Santo Espíritu. También de manera especial pido por todos los que nos han escuchado para que tu bendición y misericordia sea sobre ellos y los suyos. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Hasta aquí este programa de hoy. Será hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Se despide su hermano en Cristo, Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.